nuevamente estamos en un programa más de contextos del diario Ultimátum, con la intención de platicar con ustedes sobre la agenda nacional, la agenda sociopolítica nacional. Hay muchos temas muy importantes con los que estaríamos conviviendo todos estos días y que pues por supuesto son temas que hay que estar enterados, hay que opinar y hay que saber qué es lo que está ocurriendo porque nos afectan y nos afectan de manera directa o de manera indirecta. Como siempre lo hacemos todos los días, le mandamos un abrazo solidario a todas las personas que están sufriendo por, ya sea que tienen pues un familiar en condiciones de enfermedad en algún hospital, en alguna clínica derivado de esta pandemia del COVID o que han sufrido la pérdida de un ser querido. A todos ellos les mandamos un abrazo solidario. Son 190,000 víctimas ya reconocidas en México. Y bueno, México, hoy la OMS saca un estudio donde señala a México como el tercer país con más muertes en todo el mundo. A todos y cada uno de los que han perdido o se encuentran en este momento pasando en esa etapa tan triste, les mandamos un abrazo solidario. Y a todos los médicos, enfermeras y personal que está al frente de batalla, pues les enviamos de verdad un reconocimiento y un abrazo fraternal. Por cierto, han empezado las vacunas aquí en Tuxtla Gutiérrez, algo muy interesante, de lo cual vamos a hablar en los próximos minutos. Primero voy a darle las buenas noches aquí y la bienvenida aquí a mis compañeros que están esta noche en este programa para que discutamos, platiquemos sobre el tema. Keta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, Ricardo del Muro? Hola, muy bien, muy buenas noches, gusto saludarlos. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Víctor, aquí con todo el gusto de siempre. Muy bien, pues hay varios temas. Yo quiero proponerles hoy el tema justamente del inicio de las vacunas, cómo se han presentado. Es un tema hoy local, pero es un tema también nacional porque se están aplicando las vacunas en el resto del país de manera lenta, con algunos inconvenientes, pero creo lo bueno es que están, pues ya se está iniciando y hoy vamos a platicar de ello. El siguiente tema, que es un tema muy importante, es ¿qué nos deja lo de la marcha del día de ayer, del 8M, la marcha feminista? ¿Cuáles son las declaraciones del presidente? Porque se ha pensado mucho, se ha platicado mucho cuáles son las declaraciones, cómo afecta a la 4T, pues los movimientos feministas, diversas declaraciones también de otros actores, los vamos a platicar. Y un tercer tema que me parece importante, si nos da tiempo lo abordamos el día de hoy, está en el proceso de aprobación la producción y consumo y traslado de una cantidad menor, pero ya traslado de la marihuana, que ha sido un tema muy disputado en este país, con mucha carga ideológica, emocional, mucha carga moral, pero también es un tema que hay que discutir porque es un tema importante. Muy bien, pues empecemos. ¿Qué nos deja? ¿Cómo viste? ¿Qué opinas? ¿Y qué opiniones más importantes se han presentado en los últimos minutos, horas, respecto a la marcha del día de ayer que conmemora el Día Internacional de la Mujer? Bueno, pues los comentarios están muy encontrados, ¿no? El día 7 por la noche me gustó el acto que hicieron muchas colectivas feministas en la Ciudad de México cuando llegaron y pintaron el muro, la valla, ¿verdad? Que se transformó, por decirlo a mi modo, ¿verdad? Del pacto patriarcal se transformó en un muro más que un muro, en un memorial a las víctimas de feminicidios, y no solo de este sexenio, hay que reconocerlo desde sexenios atrás, que ya son miles de mujeres que han perdido la vida en crímenes atroces, ¿verdad? Donde la violencia, la tortura, el abuso sexual están presentes, y es lo que caracteriza a los feminicidios, y además llevaron flores y los pusieron en el muro. Este acto me encantó, ¿verdad? Porque es un acto simbólico, es un acto de cómo transformar una valla de contención, una valla de defensa, en un muro que hace un homenaje, por decirlo de alguna manera, que nos dice: no nos olviden y luchen porque nuestra muerte no quede impune. La marcha del día siguiente, tanto en Chiapas como en México, ha polarizado la opinión pública
Si vemos las redes sociales, ha habido toda una batalla, un debate en las redes, ¿verdad? Porque aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues varios edificios fueron afectados, por ejemplo, la Unicash que queda sobre la avenida Central. Además resulta curioso porque la marcha, como iba del lado derecho de de la UNACH para el centro, iban por el carril derecho, entonces los que resultaron afectados fueron los edificios de los carriles derechos, ¿no? Y hay gente que dice, ¿y por qué solo comercios tusclecos? ¿Por qué no atacaron el Starbucks o el Oxxo que estaban también de pasada? Como pasa, por ejemplo, cuando los movimientos son de Mocri, ¿no? O de otras organizaciones contra los que se van, son contra los Oxxos y los Extras y todos estos tipos de comercios, ¿no? Y es más, una señora una señora conocida de la sociedad tuxtleca, a la que le habían pues roto sus cristales, agarró su carro y en sentido contrario se fue sobre la avenida Central y estuvo a punto de atropellar a varias mujeres y eso hubiera sido una masacre, ¿verdad? Entiendo su reacción por un lado de enojo, pero no es la respuesta. Entonces, hoy también me habla un doctor, ¿verdad? Que está en el Sanatorio Paredes, que fue del otro de los sanatorios, otro de los edificios vandalizados, ¿no? O no podría decir vandalizados, ¿verdad? Sí dañados. Entonces, para deshogarse, pero también la respuesta de él fue, bueno, a mí me hacen eso y yo salgo y me defiendo si hubiera sido mi casa, ¿no? El diálogo con él fue en el sentido de que entiendo el enojo, pero también le digo, ¿y por qué se preocupan por los cristales y no por las mujeres asesinadas? Hace unos años hubo una marcha aquí en Chiapas, en Tuxtla precisamente, para que no se cobrara la tenencia. Y ahí sí, miles de ciudadanos, hombres y mujeres, marcharon para que no se cobrara la tenencia. Pero sin embargo, resulta difícil convocarlos para denunciar una violencia contra las mujeres. A muchas personas les importa más no pagar la tenencia que un feminicidio. Entonces creo que también eso indigna a muchas mujeres. Y comentaba con mi interlocutor también que si está pasando esto es porque algo como sociedad estamos fallando, ¿no? Muy bien. Estamos viviendo una sociedad violenta, estamos viviendo una sociedad donde el crimen organizado se ha enseñoreado de las calles en muchas ciudades, estamos viviendo y desde hace muchos años una impunidad. Por ejemplo, en Tlaxcala existe un pueblo donde todo mundo sabe que todo el poblado se dedica a la trata de personas. Y sin embargo lo han dejado existir con toda la impunidad, ¿no? Sí, y además trata internacional. Trata internacional, por fin, al parecer, el instituto que preside Santiago Nieto, ¿verdad? La UIF. Sí, ya tomó cartas en el asunto, en las organizaciones de trata de personas más conocidas en México para incautar sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces esperemos que por fin se tomen las medidas necesarias para que este comercio de personas por fin sea castigado, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tal? Pues más allá de la marcha, que ya haces tú una descripción de lo que pasó el día de ayer, hay muchas cosas que hay que analizar respecto al tema de los feminicidios, de la violencia, como tú lo señalas, ¿qué tal? Y como tema político, que no le han encontrado la cuadratura al círculo, dirían, particularmente el presidente de la República, esto de poner la valla, por ejemplo, del Palacio Nacional, que pareció al principio ser una gran provocación y como tú dices fue utilizado por las mujeres para hacer un memorial.
pero que no le encuentran en la cuadratura, no le encuentran en el sentido de cómo abordar un tema que estaba fuera, digamos, de toda perspectiva política al inicio del gobierno y que ahora, pues, con argumentos como hay el gobierno con el mayor número de mujeres, esto de presentarse un día, o más bien el día de la marcha con todo su gabinete o con el gabinete conformado por mujeres, esto de empezar a señalar por parte de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, a muchas que en esta ocasión marcharon y que dice que antes no lo hacían. O sea, esto solamente denota de alguna manera un desconocimiento real de la situación grave que se vive en el país de afectación a las mujeres. En el caso más grave, violencia, asesinatos, violaciones, pero diariamente también mucha discriminación a sectores grandes de la población integradas por mujeres, particularmente indígenas, por ejemplo, mujeres explotadas en las maquiladoras en el norte. Es decir, el fenómeno es mucho más complejo que una marcha. ¿Qué opinas de esto, Gilberto Zavala? ¿Cómo ves este tema? Mira, es un tema efectivamente complejo, porque a mí me parece que el tema de la mujer, por muchos o durante muchos siglos, ha sido un tema o ha sido una parte de la sociedad que ha vivido en una especie de sojuzgamiento. Sojuzgamiento a partir, por ejemplo, de sus ideas, de sus prejuicios, de sus valores, las interpretaciones que haga de la vida, de normas, de sus deberes, prohibiciones sobre la vida de las mujeres y de los hombres, a partir precisamente de las tradiciones religiosas que datan más de 1000 años, o de las tradiciones modernas de 200 años a la fecha, y o de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero tiene razón, Víctor. El asunto es, en esta circunstancia, es qué le ofrecemos a las mujeres. Cómo manejar el problema de las mujeres desde el punto de vista de las instituciones o del Estado mexicano, o qué vamos a hacer con la protesta o la demanda de los pidiendo un alto a los feminicidios, a la violencia de género, a un sinfín de cosas. Y yo me preguntaría, ¿y dónde están las instituciones como las fiscalías o las procuradurías? ¿Por qué no funcionan? Y entonces cuando me parece que al final resulta una mala idea, entre comillas, poner la valla metálica frente al Palacio Nacional y luego una especie de coraje de salir a golpear, a manifestarse con unas imágenes grotescas, pero que hay una razón y seguramente hay un impulso político a todo esto y que termina por separar, por ahondar ese distanciamiento que se percibe entre el presidente de la República y la parte de las mujeres o del movimiento feminista. Entonces, si las instituciones funcionaran, fíjate, en el 2020 más de 5 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual. Y sin embargo, sus denuncias, sus demandas no llegan al Ministerio Público. Y si llegan, terminan porque ya terminó el tiempo o porque se vuelve un asunto político. Ahí está el caso de Félix Salgado Macedonio, que aspira a ser gobernador en el estado de Guerrero. Y un presidente que dice que son mentiras esas acusaciones. Entonces, sí es preocupante. Estamos ya en la segunda década del siglo XXI y todavía las instituciones del Estado mexicano, las que deben de hacer valer la justicia y o evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones que ya llevan mucho tiempo hacia las mujeres, porque no vale decir que se les respeta, que tienen un espacio, que hay equidad de género, que son candidatas, que son regidoras. No basta eso si no hay un respeto pleno. Y tiene que ver ciertamente con las instituciones, pero tiene que ver con la familia, tiene que ver con la educación. Y creo que esos son los temas que tenemos que ir trabajando. Muy bien. Fíjate que hoy, más bien
ayer en la tarde el secretario de Hacienda decía que para que haya una equidad real en México, una equidad de género, van a pasar 100 años. Me pareció una declaración muy desafortunada, Ricardo del Muro, y muchas declaraciones muy desafortunadas, no solamente de funcionarios, sino de, digamos, incluso de varias personas que sin saber o sin conocer realmente el proceso y el fenómeno feminista, pues toman partido y hacen de esto también una bandera, que me parece que tampoco es lo adecuado. Es decir, no es una bandera política partidista, ni de un lado ni de otro. En realidad es un fenómeno, es un problema social que hay con raíces muy profundas, que tiene diversas manifestaciones. Es decir, ayer hubo marchas en casi todo el mundo. Sin embargo, las condiciones de la mujer en Suecia, por ejemplo, o en Dinamarca, o en París, o en Estados Unidos, no son lo mismo que en México, o en Argentina, o en Chile. Es decir, aunque se conmemora el Día Internacional de la Mujer y motiva a que grandes grupos de mujeres salgan a marchar, las demandas son distintas. Ayer en el caso de México, por ejemplo, gran parte de las demandas, yo lo observaba, es este rechazo profundo a Félix Salgado Macedonio, que digamos de alguna manera encarna al político que las feministas no desean ni ahí ni en ningún partido, por supuesto, pero que se ha convertido en una bandera muy concreta de México. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro, este crisol, digamos, que representa el movimiento feminista? Pues sí, es lo que tú mismo señalas, ¿no? De que el movimiento feminista no se puede unificar en un solo movimiento. Hay muchos grupos de diferentes tendencias, desde grupos que están ligados a la iglesia y que están dentro de los apoyos feministas, de apoyos a mujeres en desgracia, de apoyos a mujeres violentadas. Hay grupos de la socialdemocracia cristiana, hasta los grupos que han aparecido de las anarquistas, feministas anarquistas, ¿no? Yo creo que de antemano la marcha de ayer genera un parteaguas. Yo en lo personal, y sí asumo la posición, porque no creo que nada justifica la violencia. La violencia no se puede combatir con violencia. Y tampoco efectivamente, no se puede comparar una pared y no se puede comparar un vidrio con la vida de una persona. Pero también no es una forma de manifestarse yéndose contra todo tipo de propiedad, sea del Estado o sea privada. No se puede hacer una manifestación destruyendo monumentos coloniales. No se puede hacer una manifestación con una situación de destruir todo lo que yo tengo enfrente. Todos los movimientos sociales siempre han tenido dos caretas. Una careta, digamos, moderada y una careta ultra revolucionaria o ultra anarquista. Desgraciadamente, la historia demuestra que las posiciones ultras lo único que generan es el efecto contrario. Qué bueno que hasta el día de hoy la policía, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en México, las famosas mujeres policías, aguantaron la agresión. Agresiones de provocación, de aventarles pinturas, de aventarles fuego, porque cualquier día en que una policía o un agente del orden pierda la cabeza y dispare, esto se va a generar un problema mayor. O sea, eso queda súper claro. O sea, de las autoridades es cierto, hay incomprensión, y esto lo hemos dicho, hay una gran incomprensión del presidente López Obrador respecto al movimiento feminista. Un gran error el haber sostenido a Félix Salgado Macedonio como si fuera una cosa, una situación política, teniendo enfrente un reclamo generalizado de las mujeres. Eso es cierto. Sin embargo, existen corrientes dentro de Morena que tienen banderas feministas, y bueno, yo creo que en el futuro, o sea, insisto en que López Obrador finalmente es un gobierno de transición, y si Morena sigue en el poder y llegan otras personas a la presidencia de nuestro país, me imagino, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, será otro estilo de gobernar. Es cierto, del lado del gobierno hay mucha incomprensión, desconfianza, y que ve al movimiento feminista como
como si fuera así un bastión que está utilizando la derecha. Y lo que genera esta desconfianza, pues son esos grupos violentos, ¿no? Pero del lado de los movimientos feministas o de los simpatizantes de los movimientos feministas, también existe una incomprensión, porque no es posible que justifiquemos la violencia en el sentido de decir, es que es normal que salgan a romper y a pelear y a tirar todo y a tirar los monumentos, porque bueno, esto es el resultado de impunidad y demás, etcétera, etcétera. La historia demuestra que muchos de esos movimientos, ¿qué pasa? Se desvirtúan totalmente. El día de hoy, en la mayoría de los periódicos, en la mayoría de las redes, el debate no es en torno a la falta de capacidad de las autoridades para poder resolver un feminicidio, o que aquí se hubiera dicho, bueno, se generalizó la marcha porque hay 13 feminicidios que no ha resuelto la Fiscalía General del Estado. El más reciente, pues es el que ahorita tiene en jaque al rector de la UNACH, que también ha resultado un verdadero inepto tampoco le cayó el 20 o sea, al señor se le ocurrió, imagínate, hacer que el movimiento no existía y ante una huelga a quererle hacer al Esquirol. O sea, eso es una total incongruencia y falta de capacidad de comprender el fenómeno. Pero por el otro lado también no podemos estar justificando que salgan grupos que unos tienen demandas justas y después el mensaje fundamental de la manifestación se desvirtúa porque todo el mundo hablamos de que causaron destrozos. ¿Quién va a asistir a una manifestación feminista si yo voy arriesgando de que en cualquier momento me vayan a descalabrar o me vayan a pintar o me vayan a insultar por el simple hecho de ser hombre y de ser simpatizantes de ellas? O sea, eso es verdaderamente para las organizadoras, deben de considerarlo. Ricardo, entonces, la verdad, tal vez no sea políticamente correcto, tal vez mucha gente esté en mi contra, pero yo sí en lo personal no estoy nada de acuerdo en que estas manifestaciones salgan a destruir. Es de lo que nos quejábamos de Mocri, es de lo que nos quejamos de la Mactumatzá, es de lo que nos quejamos de grupos anarcos que no resuelven nada, destruyen y piensan que la única forma de resolver las cosas en este país es destruyendo, y sobre todo destruyendo la propiedad de gente que nada tiene que ver con las demandas que están solicitando las activistas. ¿Cómo ves que la violencia ejercida en la marcha deslegitima el movimiento? No estamos hablando que eso desaparece la verdadera, digamos, esencia de los problemas de las diferencias sociales, pero deslegitima al movimiento, como dice Ricardo del Muro, porque no genera consenso y lo único que hace es hablar de qué tan violenta fue la marcha. Es decir, hay un poco como de perversión en esa violencia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Sí, desafortunadamente, ¿verdad? Con la violencia lo que motiva es que los medios de comunicación y pues buena parte de la sociedad, en lugar de aplaudir, se vuelque a criticar, ¿no? O no a criticar, sino a decir, ¿verdad? No es válido, ¿no? No se vale la violencia, ¿no? Y me citaban varios compañeros, ¿no? En los chats a Gandhi y a otros grandes líderes, ¿no? Que en un momento dado utilizaron acciones pacíficas, ¿no? Para lograr cambios. Fíjate te recuerdo solamente un caso. En México en el 68, la marcha más concurrida fue la famosa Marcha del Silencio. Recordarán ustedes, yo no la viví, pero la conozco. La Marcha del Silencio, para los que nos están escuchando, fue una marcha que organizaron los estudiantes en septiembre del 68, en donde después que el gobierno les dijo que hacían mucho escándalo en las marchas, la gente se condujo absolutamente en silencio, y eso
cuadruplicó el número de participantes porque la gente se sumó a Fueron 300,000 personas las que asistieron a esa marcha, entre estudiantes, padres de familia, y docentes. Sí. Docentes, la marcha terminó cuando cantaron el himno nacional al llegar al Zócalo, ¿verdad? Partió del movimiento de la revolución. Y muchos estudiantes, pues jóvenes inquietos, como cualquiera de las jóvenes que hoy marcharon, ¿verdad? En el 8 de marzo, hasta usaron, se taparon la boca, ¿no? En señal de protesta y en señal también para evitar hablar, ¿no? Entonces fue impresionante, fue una marcha impresionante. Yo estaba en secundaria y varias personas que estuvieron en México en esos días me contaban que eso fue impresionante. Fue una demostración al gobierno, ¿verdad? Que podían hacer marchas sin necesidad de escándalo para la época, que el escándalo para la época era estar gritando consignas, ¿no? Sí, el marchar, tan solo marchar, ¿verdad? Que además contó con una solidaridad de las autoridades universitarias, ¿verdad? Sí. Con la presencia del rector en las marchas, ¿no? Javier Barros Sierra. Javier Barros Sierra, sí. Eso fue impresionante. Ahora yo no veo autoridades marchando juntos, ¿no? No, bueno, yo creo que son fenómenos distintos y en circunstancias distintas. Pero en un momento dado, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de universidad, si hay un contingente de jóvenes universitarias que marchan porque, no sé, la fiscalía no resolvió un caso de feminicidio, podrían ir hasta las autoridades universitarias marchando en protesta hasta la fiscalía en forma pacífica con sus estudiantes, ¿no? Hay que entender la razón de la marcha es una manifestación social de rechazo ante una conducta o una omisión de las autoridades. En el caso del movimiento feminista, las marchas es lo que aglutina un movimiento que ya decíamos, tiene muchas cabezas, es decir, no es un movimiento que tenga una sola bandera y que tenga un solo motivo, sino que hay muchos motivos. Es decir, podemos ver en la marcha de las mujeres, por ejemplo, a madres que reclaman justicia para sus hijas violadas o a compañeras asesinadas, o gente simple y sencillamente solidaria que dice, no estamos de acuerdo con una cultura machista, ¿no? Me parece que es una marcha más civilizatoria, digamos, que una marcha específicas. Es lo que no se ha comprendido al final de cuentas. Yo creo que debe ser una marcha civilizatoria, lo cual significa que debería de ser un movimiento para darnos la oportunidad de elevar un poco más las relaciones entre hombres, mujeres creo que se desencadenó más violencia. No sé si recuerdan que la primera protesta al inicio de esta administración fue por unos policías que habían violentado a jóvenes. Esa fue la primera manifestación cuando inicia esta administración. Y lo que hacen las jóvenes fue utilizar la diamantina y diamantinan al director de la policía de la Ciudad de México. Uy, eso fue el escándalo, ¿cómo? Contra las autoridades, cuando ahí sí fue un gesto, sí, bien provocador, pero fue un gesto no de violencia, ¿no? Fue un gesto simbólico, ¿no? Sí. Y entonces, pero ahí la autoridad desde ahí reaccionó mal. Si desde ese momento la reacción hubiera sido diferente, si la reacción hubiera sido de abrir las puertas del diálogo, estoy segura que no hubiéramos llegado a este 8 de marzo actual, ¿no? Y luego, yo me pregunto, si Salgado Macedonio hubiera sido del PRI o el PAN, ¿qué hubieran hecho las feministas? Hubieran ido a destruir las sedes del PAN y del PRI, ¿verdad? ¿Cómo hubieran reaccionado ante una situación de este tipo, no? Lo que pasa es que Salgado Macedonio es de Morena, el partido en el gobierno, ¿no? El partido en el gobierno
y de alguna manera vimos que en un momento dado el presidente pudo haberse desligado, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de Morena, es mi partido, pero yo ahorita no tengo nada que ver, ¿verdad? Sí, Sino pero que el ya Chole fue el ya Chole fue como el acabose, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado ha habido cierta insensibilidad y creo que dentro del movimiento feminista, ¿verdad? También hay hartazgo por otros aspectos que no solo son responsabilidad, yo entiendo, de este gobierno, ¿no? Es de un sistema que venimos viviendo desde hace muchos años, que ha causado pobreza, que ha causado desempleo, que ha causado violencia, que ha causado impunidad. Se ha venido acumulando y ahorita explotó. Justamente, a ver, justamente ahí, con la idea de que hagamos un ejercicio de reflexión los cuatro y invitando a la gente que está con nosotros a través de los medios ahorita, un ejercicio de reflexión, porque a ver, ya se habló de la violencia y creo que coincidimos en rechazar, digamos, esta violencia como forma de manifestación política. Ya se habló de, bueno, el movimiento feminista es muy amplio y tiene muchas banderas y hay un crisol enorme, digamos, de grupos que están ahí adentro y que se manifiestan. Ya hablamos también de las autoridades y, digamos, el desatino en cómo han atendido, porque no comprenden en gran medida el fenómeno. Pero entonces, ¿qué se tendría que hacer? ¿Por qué no hacemos un ejercicio rápido? Dime dos cosas que tendrían que hacer las autoridades o la sociedad para resolver o para atender, digamos, las banderas feministas. Yo creo que se tendría que buscar interlocutoras legítimas, ¿no? Para establecer el diálogo. En un momento dado, a veces creo que hay unas cuestiones generacionales, ¿verdad? Que impiden, por ejemplo, que Nadine Gassman, la del Instituto Nacional de las Mujeres, que es una académica, que ha estado regularmente como asesora de la ONU y otras organizaciones, el tipo de trabajo que ella ha realizado ha sido un trabajo muy académico, muy teórico, ¿no? Entonces no le ha tocado enfrentarse a este tipo de movimientos. Entonces el gobierno tendría que buscar una interlocutora válida, ¿no? O varias interlocutoras para poder establecer un diálogo y empezar de cero nuevamente, ¿no? Pero la interlocución sería con el movimiento, es decir, y esa es otra cosa, que no tiene cabeza. Así es, pero yo creo que por lo menos tendrían que decir, acá estamos, ¿verdad? ¿Qué quieren, verdad? Porque también no... ¿Pero qué quieren? Es la pregunta que traes, ¿pero qué quieren? ¿Qué es lo que haría? O sea, porque tenemos no un interlocutor, sino digamos una oficina adecuada, con un representante, una mujer que conoce el fenómeno, pero ¿qué es lo que tendría que hacerse, bueno, digamos, primero yo creo que no impunidad. Que sí se persigan a los feminicidas, ¿verdad? Que se crea a las mujeres, por eso surgió Me Too y por eso también han surgido movimientos como el de Yo sí te creo, hermana, ¿no? Sí. Porque no se les cree a las mujeres, no se les cree a las mujeres que van y denuncian. Y en ocasiones, desafortunadamente, son también otras mujeres que denostan a las mujeres, ¿no? Ok, punto uno. Luchar contra la impunidad. Y entonces eso tampoco es válido, ¿no? Okay. Y entonces creo que primero habría que creerles a las mujeres que acusan tanto en las universidades, por ejemplo, todos estos temas de acoso que ha costado tanto que por fin en las universidades hagan caso a las jóvenes, ¿no? Todos estos tendederos que se han hecho en las universidades deben de entender que las jóvenes dicen la verdad, que no existan complicidades, ¿no? Muy bien, o sea, a ver, tendríamos que pensar en combatir la impunidad. Ese es un punto fundamental. Combatir la impunidad. Ricardo del Muro, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer la sociedad, el poder público para atender el tema del feminismo? Pues el problema en estos movimientos es que es como una bola de nieve. Casi siempre, y es un reto para la habilidad de los políticos.
Y en muchas ocasiones, yo hace rato puse el ejemplo, por ejemplo, del presidente por un lado, del rector de la UNACH por la otra, es incapacidad, incapacidad de comprensión, y ya cuando lo quieren, y la bola de nieve es de que empieza muy pequeña y se puede parar fácilmente, pero si no se entiende que es una bola de nieve y que va a ir creciendo, el fenómeno llega un momento en que es una avalancha destructora. Y es lo que pasa con este movimiento. O sea, una acción que se tendría que hacer es que las autoridades de entrada fueran un poquito más humildes, y me estoy refiriendo a las dos, a la autoridad federal y en este caso acá, pues a la autoridad universitaria, y pedir un perdón público y aceptar que no han entendido el movimiento, que no se quiere hacer. Punto número uno. Punto número dos, que existan en las universidades y en los trabajos y en todos lados mecanismos en donde las mujeres puedan acudir para para poder denunciar acciones de acoso sexual, que en ocasiones pasan por coqueteos molestos simplemente, ¿no? Por insinuaciones, pero que la mujer no tiene cómo defenderse porque el que la piropeó en forma grotesca es su jefe, y el jefe pues es cuate del secretario y es amigo del diputado, o el maestro es muy amigo del rector, y entonces cuando trasciende la denuncia, las autoridades lo que hacen es de que en lugar de tratar de resolverla, les da miedo porque saben que es una bandera política que puede crecer, y les da miedo que esto trascienda a los medios. Ricardo, un dato interesante. De las 12 mujeres, se considera que hay en promedio 12 mujeres asesinadas al día, ¿qué tal, no? De las 12, leí ahí el dato, 8 ocurren en un entorno familiar, es decir, los casos que más impactan parecerían ser de esos colectivos que se presentan en empresas, en universidades, en secretarías, etcétera. Pero el grueso está en la violencia familiar, o sea, 8 de cada 12, 2/3 partes ocurren en el entorno familiar. ¿Qué hacer en esos casos? Es decir, ya hablábamos de la impunidad, combatir la impunidad. ¿Y qué más? Pues sí, bueno, o sea, también los feminicidios, perdón, los feminicidios sí se dan en el ámbito familiar, pero el problema de las mujeres es que es muy diferente. O sea, no solamente son los feminicidios, es el acoso. No, es amplísimo. O sea, el tipo de delitos son muy amplios. Sí, y por sí, el otro lado, por ejemplo, no es gratuito, porque a mí me tocó, ahorita de paso le dejo la palabra que me disculpen en ese punto. A mí me tocó visitar Ciudad Juárez antes de que fuera una ciudad peligrosísima. Cuando estaba en auge, fui a hacer un reportaje ahí de periódico donde yo trabajaba, del 1+1, y fui a hacer un reportaje sobre la vida de las mujeres de las maquiladoras. Las maquiladoras, sí. Y algo que a mí estoy hablando de 1980, 80 y tantos, y algo que a mí me super impactó es que después de las horas laborales, uno llegaba a bares que donde, como si fueran así lo que uno conoce, así como los clásicos bares de obreros masculinos, aquí eran bares de mujeres obreras, y las mujeres muy desenvueltas, o sea, en el sentido de que eran mujeres que en un momento determinado, si entraba por ahí alguien que les fuera agradable, pues le coqueteaban y le ofrecían un trago y demás. O sea, unas actitudes muy libres y muy liberales, diferentes al promedio de las mujeres. Y por otro lado, pues vemos que ahorita en las circunstancias de nuestra economía, predominan las jefas de familia, o sea, y mujeres que por un lado pues son jefas de familia, pero tienen su vida laboral y su vida sentimental como mujeres solas, ¿no? Madres solteras. Sí, ha incrementado el número de mujeres solas, es cierto. Madres solteras, mujeres divorciadas, mujeres separadas, mujeres que no se casaron, pero que están solas. Y es un campo fértil. O sea, es un campo, desgraciadamente, en donde en muchas ocasiones, pues aparecen sujetos que
tratan de aprovecharse de esta situación de la mujer que aparentemente no está sola, ¿no? Entonces eso más sí vulnerable. es algo que está bien. Así es. Más vulnerable, dices tú, la vulnerabilidad social de la mujer. Es decir, porque hablemos en términos muy generales, porque, a ver, ¿por qué me interesa este ejercicio? O les propongo este ejercicio, porque es muy fácil hablar solamente de lo que ocurrió, digamos, el tema de la violencia, y es muy fácil echarle la culpa a las autoridades y decir que pues no se ha podido, pero tampoco la sociedad hemos encontrado formas de atender de fondo este fenómeno. Por eso este ejercicio. Gilberto Zavala, perdón que tenés un comentario, sí, pero Gilberto Zavala hablabas hace un momento pues del tema de la educación y algunas cosas más. ¿Qué tendríamos que hacer, Gilberto Zavala, para resolver, atender este tema con este monstruo de 1000 cabezas que es la diferencia social con las mujeres? Mira, yo creo que de entrada el tema de las mujeres es un tema sensible, complejo, y máximo del movimiento feminista. Hay dos polos ahorita. Uno, lo que se conmemoró ayer, que fue la masacre o la matanza o la muerte de cientos de mujeres o de decenas de mujeres en una fábrica de Nueva York, en una fábrica textilera, sí, en una condición distinta a la que observamos hoy en el siglo XXI. Es decir, allá estaban pasivas, trabajando, laborando, encerradas. Y hoy hay libertad y hay violencia y hay agresión. Producto de ese origen, creo que la organización de las mujeres les ha valido salarios, categorías laborales, voto, respeto. Creo que ha ido en avanzada. Sin embargo, al ser un movimiento por todas las causas que pueda tener y los motivos que puedan tener las mujeres, me parece que muchas de ellas pasan por el Ministerio Público y o terminan por no pasar, porque no hay confianza y terminan siendo víctimas olvidadas. Entonces, sí es complejo el tema, porque hay que generar empatía y no es sencillo, es complejo. Entonces, yo diría que la parte académica, Víctor, la parte de los movimientos estructurados, organizados, la participación en organizaciones feministas y el establecimiento de políticas públicas puede ayudar a darle atención, a dar trato a este tema que termina siendo complejo, máximo, porque al final de cuentas, la dominación de género, ya sea la mujer hacia el hombre o del hombre a la mujer, termina siendo una opresión de género. Y ambas opciones, lo que quisiéramos que fuera justicia, en términos de que sea pronto, pero creo que es un tema complejo en que hay que trabajar, insistiría mucho, a partir de lo que ya he mencionado, en la parte de la empatía social, empatía política, que creo que es lo que detona este conflicto. Quiero señalar que a partir de los años 80, Ricardo del Muro hablaba de un fenómeno de la maquiladora, cuando inician los asesinatos en la frontera norte, o no inician, sino digamos se recrudece esta franja, digamos, de asesinato de mujeres en la zona norte. México entra en una etapa de cambio de leyes, hay que reconocer esa parte que también ha sido un avance. Es decir, por ejemplo, se determina el feminicidio como una causa, como un tipo penal específico. Se habla desde los años 80, por ejemplo, del acoso sexual, que en México no existía como figura jurídica. Se establecen las causales de daños específicos a las mujeres. Es decir, sí hemos avanzado en algunas cosas y hay que señalar, pero no ha sido suficiente. Ya mencionaban, Keta mencionaba, la impunidad, trabajar contra la impunidad y promover la visibilización y creerle a las mujeres. 3 datos extraordinariamente importantes. Ricardo del Muro habla también, pues, de la importancia de incorporar esto a sistemas de políticas públicas que se conviertan en formas de vida. Y Gilberto Zavala en el tema de la educación, ahí tenemos ya una serie de propuestas que en conjunto pueden empezar a hacer, digamos, cosas interesantes. Pero todavía faltarían algunas cosas más. ¿Qué más? Bueno, yo insistiría también en las familias, ¿verdad?
familias. Veo mucha desintegración en las familias, ¿no? Por las propias necesidades económicas, veo un reparto inequitativo de las tareas, a pesar de todo ese avance de leyes. Por ejemplo, cuando estuvo la gobernadora de Zacatecas, de secretaria del Trabajo de México, Amalia García realizó un trabajo extraordinario en el tema de cuidados, ¿no? Porque es importante el tema de cuidados porque se le recarga a las mujeres, ¿no? Por eso es importante las escuelas, por ejemplo, yo privilegiaría la existencia de escuelas cuyos horarios que terminen a las 4 de la tarde, ¿no? Las famosas escuelas de tiempo completo, las guarderías. Escuelas de tiempo completo, ¿verdad? Porque si no, las madres sufren, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, con esas distancias tan grandes, ¿verdad? ¿Cómo una madre trabajadora puede ir a recoger a sus hijos a la 1 de la tarde o 2 cuando ella sale hasta las 4 de la tarde de su trabajo, ¿no? Entonces, hay compatibilidad en eso, en el tema de cuidados, porque además regularmente se recarga en la madre el recoger a los hijos, porque hay padres con excepción, ¿verdad? Que se encargan ellos, ¿no? Luego, por ejemplo, el cuidado de los enfermos. El cuidado de los enfermos es tarea de las mujeres. En una familia donde hay una mujer o 2 mujeres y hay enfermos, ellas son las encargadas de cuidar a los padres. Sí. Y muchas veces hasta los suegros también, ¿no? Y entonces eso es una triple jornada que tienen que hacer las mujeres, ¿no? Con un gran desgaste para ellas, ¿no? Pero soluciones que en esos casos, ya decía Ricardo del Muro, la vulnerabilidad de las mujeres. Entonces, escuelas de tiempo completo, guarderías, también guarderías para personas de la tercera edad. No estoy hablando de asilos, sino guarderías. Que tú, si tienes a tu padre o a tu mamá en casa y los tienes que cuidar, puedas pasarlos a dejar como si fueran niños o niñas, ¿verdad? A una guardería donde los van a cuidar y tú puedas ir a recogerlos a la salida de tu trabajo, ¿no? Muy bien, pues ese es un tema complejo, como lo hemos dicho, muy, muy complejo. Ya hemos dicho aquí, hago un recuento muy rápido, que habla sobre visibilizar, creerles y luchar contra la impunidad, básicamente. Y hacer políticas públicas de atención a las diversas, digamos, a los diversos roles de las mujeres. La madre trabajadora que tenga apoyo con las guarderías y con las escuelas de tiempo completo, y la madre, digamos, ya en la tercera edad, que tenga un espacio donde estar en lo que sus hijos trabajan. Ricardo del Muro hablaba un tema interesantísimo de la vulnerabilidad de las mujeres solas, que ha crecido mucho a partir de, digamos, la nueva composición de la sociedad, que ya no son diarias, sino que ha habido una composición de los roles y además digamos, de cómo se compone la sociedad, la composición de la sociedad. Y Gilberto Zavala, sobre el tema de la educación, pues hay muchas propuestas para que veamos que sí, en un ejercicio que estamos haciendo nosotros, sí hay muchas propuestas para comprender un fenómeno tan complejo que por supuesto no deja, ni estas propuestas resuelven todo, pero tampoco son cosas para dejarlas pasar, son cosas muy interesantes. Muy bien, pasemos a un siguiente tema, si ustedes no tienen inconveniente, el tema de las vacunas. Ha iniciado en México muy lentamente el proceso de vacunación, a diferencia, ya no digo de Estados Unidos, que vacuna 1.100.000 personas diarias, sino Chile, que se está convirtiendo, digamos, en un ejemplo de cómo organizar un sistema de vacunación. México va lento, pero ha iniciado, y eso ha despertado mucha esperanza, ha despertado, digamos, muy buenos comentarios, hay que señalarlo también. Y hoy estamos ya en Tuxtla desde el día de ayer con la vacunación. ¿Qué comentarios tenemos? Ahora, ¿por qué no inicias tú, Ricardo? Bueno, pues sí, porque yo ayer fui a vacunar. Ayer te fuiste a vacunar, además. Y bueno, la verdad yo creo que sí encontré buena recepción, al menos en el módulo que me tocó en Cañahueca, una atención rápida. Hubo retrasos al inicio porque no estaba bien definido y no encontraba uno la hora de inicio, incluso hubo confusión.
Se había dicho originalmente que la vacunación iba a iniciar el día martes, y después se empezó a correr el rumor de que ya se estaban aplicando las vacunas en Cañahueca, o sea, y en otros lugares, porque ya se estaban estableciendo ahí los módulos, pero en realidad pues la vacunación empezó hasta las 2 de la tarde, después de que el gobernador llegó a inaugurar la jornada de vacunación, y mucha gente había estado ahí desde muy temprano, desde las 5 o 6 de la mañana, y esto pues por supuesto generó molestias. Pero a partir de las 2 de la tarde, debo señalar que las filas empezaron a moverse rápidamente. El día de hoy tengo entendido que también en la mayoría de los módulos hubo atención rápida, como que se tomaron las experiencias de lo que había ocurrido en otros lugares, se tomó mucho la experiencia de lo que se aplicó en la Ciudad de México, que ha sido un éxito en la forma de organizar, la logística. Y entonces, pues... Al principio estuvo complicado, ¿verdad? En México, pero después ya agarraron y sí, han hecho bien las cosas, ¿no? Sí, o sea, sobre todo el evitar que los adultos mayores, sobre todo la gente de mucho más edad, que Esté expuesta. de 70 y más, ¿no? Que esté expuesta a estar mucho tiempo parada y demás, establece sillas para que se sienten. Y después debo decirte que las enfermeras y los jóvenes, estos servidores de la nación que nos tocaron, a mi esposa y a mí, a una tía que fuimos a vacunarnos, muy atentos, una atención rápida, y total tardaba uno entre entrar a sentarte y salir alrededor de unos 40 minutos. Ricardo, ¿están pidiendo la credencial para votar? No, bueno, sí te la piden, pero para identificarte, pero no se quedan con ella. No se quedan ni con copia. Nada. O sea, lo único que te hacen es de que te piden tu registro, debes de llevar de preferencia debes de llevar el registro que tú hiciste ante la página de la vacunación del gobierno federal. El preregistro. Esa tiene uno que llevarla impresa, y debe uno de llevar una fotocopia de la credencial para votar, pero no se quedan con ella, simplemente comprueban de que la persona que se está yendo a vacunar es la que aparece en la credencial. Incluso te piden tu credencial original y el domicilio, ¿no? Que corresponda a tu domicilio. Esto tal vez para evitar que suceda lo que pasó en Arriaga en otros lugares. Aunque sí hay mucha flexibilidad, o sea que yo no vi una situación así, no estuve muy atento en eso porque estaba yo más atento en la vacuna mía, ¿verdad? Pero no vi situaciones de que se la rechazaran porque no era de alguna colonia o alguna cosa así. Hubo bastante atención. Entonces yo salí con muy buen sabor de boca, creo que estuvo bien, rápido. Efectos colaterales, secundarios. Efectos, pues varía con las personas, porque por ejemplo en mi caso, nada más te queda un ligero dolor pero muy ligero, un ligero dolor normal, como cualquier vacuna, ¿no? Como cualquier vacuna. Hasta ahorita, pues afortunadamente, ningún efecto secundario. Y te dan una cartilla de vacunación donde señalan que ya te vacunaste, dónde te vacunaste, y posteriormente te van a avisar para asistir a la segunda dosis. La segunda dosis, muy bien. ¿Qué tal? Pues yo sé que tú todavía no estás en esa edad, pero solo por preguntar, ¿ya te vacunaste? ¿Qué tal? Sí, me vacuné en mi tierra, en Arriaga. Sí, ya tenemos la misma edad, Ricardo y yo. Tenemos 65 años los dos, ¿verdad? Ya estamos en la cuarta transformación. Muy bien. Y aproveché que soy de Arriaga, ¿verdad? Para vacunarme en Arriaga hace 3 semanas, más o menos, aproximadamente. ¿Y cómo estuvo por allá? ¿Cómo estuvo el tema de la vacunación? Bueno, ahí estuvo muy tranquilo porque mis familiares de Arriaga me hablaron, ¿verdad? Que había posibilidades de vacunarnos. Entonces fuimos mis hermanas, mi tía, una hermana y mi mamá que viven en Arriaga, y fuimos a vacunarnos a La Punta, que es la colonia azteca, una colonia cercana a Arriaga, a 10 minutos. Ahí estuvo tranquilísimo. Es lo que dicen, estuvo tranquilo. En 2 horas estaba vacunada, ¿verdad?
Y yo les decía de broma que si me hubieran dicho algo, yo les hubiera dicho, vean mi CURP, es de Arriaga, ¿verdad? Mi acta de nacimiento y mi derecho de sangre, como diría Muñoz Ledo, ¿verdad? Orgullosamente arriaguense. Arriaguense, así es. Y entonces, desafortunadamente en esta colonia, ¿verdad? Mucha gente de ahí no se vacunó. Ves que hay mucha resistencia en muchas personas a vacunarse. Y entonces sí, eso facilitó que muchas personas de Tuxtla llegaran ahí y hasta de Oaxaca, ¿verdad? De las zonas aledañas, a vacunarse a esta colonia, ¿sí? Sí. Gilberto Zavala, tú eres un chamaco, ¿qué vas a estarte vacunando todavía? Te va a tocar, a ti te va a tocar en el 2025, pero ¿qué opinas de las vacunas, Gilberto Zavala? Yo quisiera aportar algunos datos para quienes nos acompañan esta noche. En Chiapas ya son 5 lotes de vacunas contra el COVID-19 y estamos hablando de 76,235 biológicos. A ver, despacio, esos 5 lotes. Hemos recibido 5 lotes de vacunas como Chiapas, de Pfizer y AstraZeneca. Sí, suma un total de 76,235 biológicos. Para esta altura se han vacunado del sector salud, algunos todavía la primera dosis, otros las dosis completas, las 2 dosis, y se han ocupado los municipios en términos de las personas mayores de edad: Acacoyagua, Acapetagua, Arriaga, Escuintla, Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Villacomatitlán y ahora Tuxtla y Tapachula. Efectivamente, por lo que menciona Ricardo, yo debo de decir por testimonio cercano que Cañahueca es el mejor lugar para irse a vacunar. Es rápido, ordenado, no lo mismo en los otros módulos. Hay conflicto, hay desorden, todo el mundo se quiere ser vacunado en el domicilio cercano o en el lugar que conocen, y eso genera mucha cercanía y genera conflictos, se reparten las fichas, hay mayores personas formadas, están durmiendo ahí desde anoche y eso les causa tensión e incomodidad. A la hora de la vacuna se generan conflictos. Entonces yo recomendaría a quienes nos escuchan y tienen algún familiar en términos de adulto mayor, que fueran mejor a Cañahueca. Hay 3 módulos y la verdad muy rápido, como dice Ricardo. Pero quiero agregar un dato más. En términos de reacciones adversas, debo decirles que en México la vacuna Pfizer y la BioNTech hay hasta ahora acumulados 10,111 casos de personas que le fue suministrada la vacuna y tuvieron reacciones técnicas. ¿Puedes repetir el dato? Sí, de la Pfizer BioNTech en México van 10,112 personas con reacciones adversas. 10,000. De la AstraZeneca Oxford van 326 casos. De la Sputnik V, la vacuna rusa, van 11 casos. Y de la Sinovac no registra ninguna reacción hasta el momento. Eso es muy importante porque efectivamente recordemos que no todas las vacunas hasta ahora tienen el 100% de efectividad. Hay el 80, el 90, el 92, 93. Hay esas variantes y que en el caso cercano que me tocó ver hoy, la paciente o la adulta mayor, en este caso una mujer, presenta, por ejemplo, frío. Pero está bien, pero está normal. Los efectos secundarios son menores, ¿no? O sea, en todo caso ahora son menores. Ahora, yo debo de agregar mi último comentario, es que hoy en México llegaron una nueva dotación de 600,600 vacunas de Pfizer y se fueron distribuidas en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Querétaro. Entonces, en total tenemos en el país más de 5,293,000 dosis contra el SARS-CoV-2. No todas
esto no significa que son 5 millones de personas vacunadas, son las que han llegado, se están distribuyendo y que únicamente vamos a observar que el total de personas con las 2 dosis suman un total de 1.300.000 personas en el país, como México. Muy bien. Yo creo que vale la pena hacer conciencia de este esfuerzo. No es fácil tener los medicamentos y creo que la mayoría de las personas adultas, ojalá así sea, debieran de aplicarse esta vacuna por el bien de ellos y su familia. Lo explicaste mejor que López-Gatell, Gilberto. Es que, sí. Oye, a propósito de López-Gatell, ¿ya se recuperaría del COVID? El último dato es que ya regresó a su casa, ¿no? Sí. Que ya regresó a su casa y que ya estaba, pues ya, yo creo que está convaleciendo, pero ya en cuidados en su casa. Porque sí le pegó duro, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues la idea es que independientemente de todo, pues ojalá que se recupere y que lo que queremos justamente es que acabe esa terrible pandemia y que no siga. Oye, Víctor, perdona, se me pasó a recuperar que en la marcha del día de ayer y con todo lo que ya comentamos, hay quienes dicen que sumaron más o menos 20,000 participantes en la manifestación. En México. En México. Sí. Si esto lo traducimos a que no se respetó la sana distancia y prevaleció la parte irracional, creo que nos va a traer ahí otra vez el rebrote que tanto miedo tenemos, sin duda, una buena parte de la población mexicana. Pues ojalá que no, la verdad es que ojalá que empiece esto a ceder. Déjenme enviarle felicitaciones, agradecimientos a la gente que está con nosotros el día de hoy. Lisette Escudero. Marisol dice, ¿por qué destruir el patrimonio de otras personas que se ganan con hacer daño? De lo que hablábamos, Ricardo, que lo que tú planteabas, el estar en contra, digamos, de marchas agresivas y destructoras, ¿no? Lili Calderón, muy buenas noches a todos, también nosotros te saludamos, Lili. Araceli Hernández Gómez dice, claro, mucha razón en los comentarios, una manifestación debe de ser pacífica. Agustín Ramírez Corona, saludos a todos, buenas noches, maestro Gilberto. Connie Díaz dice, desgraciadamente se termina hablando más de la violencia de las protestas y no de la violencia que las origina. Exactamente, Connie, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, justamente de lo que tratamos de hacer este programa el día de hoy, es hablar de la esencia del fenómeno, del fenómeno del feminismo, del problema que existe con las mujeres, de las diferencias, de los abusos, de los delitos, de los asesinatos, y también hicimos un ejercicio de qué es lo que pudiera hacer la sociedad como para empezar a componer este grave problema que nos aqueja a todos, porque no es un tema de mujeres, hay que señalarlo. Keta, tú lo sabes, lo trabajamos juntos hace muchos años, y con lo que yo siempre empezaba diciendo, esto no es un tema exclusivo de mujeres, es un tema de la sociedad y los hombres tenemos que asumirlo con responsabilidad. Muy bien. Berta Lilia Zavala Medina, buenas noches. Manuel Centeno, Manuel Centeno, déjenme decirles, para los que también trabajó mucho el tema de género, lo conoce muy bien, así es que le enviamos saludos al maestro Centeno. Teodoro Zavala, Ernesto Suárez Argüello, saludos, le enviamos saludos también. Berta Lilia Zavala Medina, excelente explicación, maestro Zavala. Algo te quiere decir. Pero muy bien, muy buenas noches a todos, buenas noches por seguirnos, buenas noches, este tema ha sido muy interesante, hemos ido un poco a profundidad, pero vamos a seguir porque ese es un tema que no se resuelve con la marcha, ni se resuelve tampoco con una decisión, es un tema que afortunadamente está volteando, el mundo está volteando a verlo, eso es lo bueno, digamos, se está visibilizando, eso es lo bueno. Lo malo es que todavía no se encuentran todas las salidas, todas las respuestas, pero vamos a encontrarlas seguramente juntos en la sociedad. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo de Muro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Buenas noches, estimado Víctor, hasta mañana. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum.